Aleluya, gloria al Señor. Vamos a tomar nuestros lugares para dar inicio. Bendiciones a todos esta mañana. Amén. Que el Espíritu Santo ministre en nuestros corazones y hable por medio de su palabra, hermanos, a nuestro corazón, y nosotros podamos disponernos también para darle adoración al Señor. Amén. Venir agradecidos delante de Él, un corazón dispuesto, ¿verdad? Delante de nuestro Señor. Hoy es un día maravilloso, un día que Él ha hecho, hermanos, para que nosotros nos congreguemos en este lugar y podamos darle alabanza, podamos reunirnos como un solo hombre, como la iglesia del Señor, y ponernos de acuerdo, hermanos, para que el nombre del Señor sea exaltado. ¿Cuántos vienen con acción de gracias en esta mañana preciosa? Amén. El Salmo 150 al final, siempre me gusta esa frase que dice el Señor: todo lo que respire, ¿verdad? Como diciendo, a todo lo que yo le he dado vida, a todo lo que sostengo, a todo lo que he creado, denme alabanza. Amén. Y nosotros hoy tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio de habernos levantado, poder ver a nuestros seres queridos, lo maravilloso que Dios nos presenta. Yo siempre digo que el Señor nos presenta siempre un paisaje nuevo todas las mañanas, ¿verdad? Aunque amanezca, hermano, aunque amanezca nublado y lloviendo, es hermoso, ¿verdad? Es hermoso. Entonces Dios siempre ha sido bueno y siempre se va a mantener fiel, y Él es, hermanos, un Dios de promesas y de pactos. Así que vengamos de verdad con actitud de adoración delante del Señor. Bienvenidos a todos a este lugar maravilloso que Dios nos presta, ¿verdad? Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Así que usted ahí incline su rostro y dígale: Padre, en esta mañana preciosa, Señor, estamos contentos, estamos alegres, Dios, porque tú eres nuestra vida, porque tú eres nuestra esperanza. El salmista David decía: Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, tú eres el que me sostienes con tu mano derecha, Señor. Por eso hoy estoy aquí, Padre, porque tu gracia me ha alcanzado, porque tu salvación, Señor, me ha alcanzado, Dios del cielo. Padre, te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, cada familia representada en este día, Señor, en cada uno de ellos. Que tu gloria descienda, Señor, que sea tu mano, Señor, sobreabundando en sus corazones, y cualquier necesidad que haya, Padre, tú seas el que suplas en este día precioso, Señor. Tuya es la adoración, tuya es la alabanza, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Grande Jesús. Desesperado por ti,
anhelar, Señor, de ti. Hay una necesidad, Señor, espiritual de ti en esta mañana, Señor. Siento que sin ti la vida es plana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Quisiera ahora mismo pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Hay que ser sincero, estoy confundido a tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirme de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Levanta tu mano y dile, Señor. Siento que sin ti la vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Oh, dile, Señor, pienso que sin ti la vida es vana
Que cumples tu palabra
sabe lo que sientes, Él sabe lo que pasas, porque nada se esconde de Dios, nada se esconde. Él es un Dios grande y sublime. Alguien dice amén a eso en esta mañana. ¿Cuándo le puedes decir te amo, Señor? Un amor sincero. Amén. La iglesia te dice te amo, Señor. La iglesia te dice te necesito. Necesito estos tiempos, Señor, de refrigerio para mi vida, en medio de un mundo confuso. Aleluya. En medio del corre-corre de los días, Señor, necesitamos tiempos así, para hacer un alto, Señor, y reflexionar. ¿Qué estamos haciendo, Señor, por ti? ¿Qué te estamos dando? ¿Cómo es nuestro estilo de vida, Señor? Eres el primer lugar de mi corazón, Señor. Te estoy dando, Señor, lo mejor de mí. Tengo que hacer cambios, Señor, en mi vida. Dime, Espíritu de Dios. Dime, Espíritu de Dios, tú que todo lo conoces. Tú que escudrillas, Señor, la mente y el corazón de los hombres. Señor, hoy venimos con necesidad, de verdad, sabiendo, Padre, que sin ti nada podemos hacer. Si tú no vas con nosotros, como dijo Moisés, Señor, nos uniremos, mírenos, porque necesitamos de tu presencia, de tu calor, de tu amor, de tu fuerza. ¿Alguien necesita de esa fuerza? Dígaselo a Él: necesito de ti, Dios. Aleluya, grande mi Dios, maravilloso. Qué lindo, hermano, este momento. ¿Amén? ¿Alguien se alegra en esta mañana? ¿Alguien se alegra? ¿Cuánto puede levantar su mano de verdad al cielo? Amén. Una señal de victoria. ¿Sabe que levantar nuestras manos al cielo es una señal de victoria, una señal de adoración, una señal de humillación delante del Señor, diciendo: Señor, tú eres el más grande de todos, tú eres el importante en este lugar, Señor, tú eres, por ti vinimos aquí, Señor, hoy, para darte alabanza, para levantar nuestras manos y nuestro corazón, Señor. Alguien se alegra en Él, aleluya. Un aplauso, Señor, fuerte. Para
sea Dios, amén. Él es bueno. Mi hermano Francisco con la palabra del Señor, gloria que vive. Gloria a Dios, pueden sentarse, hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Qué detalle más bonito, ¿verdad? Con el que nos recibieron esta mañana, ¿verdad? Qué lindo. Esto fue iniciativa de dos familias, la familia del hermano Herbert, la familia del hermano Javier, se unieron, hicieron esto por iniciativa propia, y qué lindo se siente uno que lo reciban así, ¿verdad? Por lo menos yo me sentí muy alegre, ¿verdad? Muy bien, así que les agradezco mucho, hermanos, ¿verdad? Es un gesto muy lindo, y bueno, estos gestos se los están perdiendo los que no están viniendo, ¿verdad? Pero qué bendición, ¿verdad? Dios siempre nos sorprende a los que tratamos de ser fieles al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Y que el Señor les retribuya a los hermanos. Gloria a Dios. Quisiera que en esta mañana, por favor, abrieran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 14. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 14. Me dicen un amén cuando lo tengan, por favor. Efesios, capítulo 5, versículo 14. Gloria a Dios. ¿Listos? Leámoslo juntos, por favor. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Leámoslo a una voz que se escuche, no importa que tenga mascarilla. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. Quiero en esta mañana hablar sobre el adormecimiento espiritual. Vamos a orar. Señor, clamamos a ti para que tú seas, Señor, quien nos hables en esta mañana. Tu Espíritu Santo esté aquí exaltando y glorificando a Cristo, tomando la palabra, sembrándola en nuestros corazones, aplicándola poderosamente, Señor. Que nuestra mente y todo nuestro ser, Señor, sea sujeta a la palabra en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Hermanos, la Biblia nos habla de una enfermedad espiritual que se llama adormecimiento espiritual. Por eso la Biblia nos hace una exhortación en este pasaje a que si estamos dormidos nos despertemos y que podamos en esta mañana ver cuál es nuestra condición. Despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. El adormecimiento espiritual. Hermanos, la Biblia también habla y describe de otra manera este efecto de sueño en los creyentes que los mantiene adormecidos de las cosas espirituales, y se encuentra en el libro de Romanos. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 11, versículo 8. Romanos 11:8 dice así. ¿Lo tienen? Dice: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Otra forma, hermanos, de hablar
hablar y describir este adormecimiento es como un espíritu de estupor. Dice, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Es un adormecimiento tal, hermanos, espiritualmente, que los ojos se vuelven pesados para ver. Los ojos se vuelven pesados para ver, y los oídos, hermanos, se hacen también pesados para escuchar. Cuando una persona tiene mucho sueño, ¿verdad? Está letargada, no quiere levantarse. A veces, por más que quiere hacer un esfuerzo por abrir los ojos, le cuesta. Y a veces, por más que le hablen, mire, levántese, mire que es tarde, le cuesta escuchar. Un espíritu de estupor. Esto da espiritualmente. ¿Y qué significa, hermanos? Significa sueño profundo. Significa un espíritu insensible. Significa embotados. ¿Alguien se ha sentido embotado alguna vez? ¿Verdad? Que siente la cabeza como así, que ya no aguanta que le digan nada, que ya no aguanta una palabra, que no pueden ni leer, que no retiene nada. Es terrible estar así, ¿verdad? Entonces dice que espiritualmente eso sucede. La persona se embota, la persona está adormecida. La Biblia, cuando habla de esto, describe, hermanos, una falta de reacción excesivamente larga, profunda. Es decir, no reaccionamos. Alguien nos habla, alguien nos aconseja, el Espíritu Santo está hablando en nuestra conciencia, hay predicaciones, pero no reaccionamos. No reaccionamos. Los afectados, hermanos, solo pueden ser sacados de ese estado brevemente mediante estímulos muy intensos, como sacudidas, gritos o pellizcos en lo físico, ¿verdad? A veces un pellizco no lo despierta, ¿verdad? A veces una persona con este aletargamiento tiene que ser sacudida. Hermanos, también en lo espiritual, algunas veces Dios permite ciertas pruebas para que nos despertemos. ¿Cómo está, hermano? Tranquilo. Y tranquilo se fue, ¿verdad? Demasiado tranquilo se fue. Entonces Dios tiene que permitir a veces cosas en nuestra vida para que dejemos de estar tan tranquilos, para que es el pellizco de Dios. Pellizquese, despiértese. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hermanos, esto es una situación muy peligrosa. Hay dos pasajes que lo describen en la Biblia, dos pasajes. En el libro de Cantares, a ver si lo encuentran. Libro de Cantares. Bueno, es el último de los libros poéticos. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. El libro de Cantares, aunque es un manual de amor matrimonial, si no lo sabía, es un manual de amor matrimonial, pero también de forma alegórica nos enseña la relación y muchas lecciones espirituales acerca de Cristo, el esposo y la iglesia, hermanos. Porque como dice Pablo en el Nuevo Testamento, él está hablando del matrimonio y dice, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, ¿verdad? Está usando el matrimonio como una alegoría para hablar de Cristo y de la iglesia. El libro de Cantares es un manual para el matrimonio, e incluso es un manual sexual, si no lo sabía, ¿verdad? Pero también nos habla, hermanos, como se tomó Pablo la libertad por el Espíritu de decir que el matrimonio era símbolo de Cristo y la iglesia, también nos habla alegóricamente de la relación de los creyentes y de la iglesia con Cristo, y pinta un cuadro muy dramático que lo repite en varias escenas. Veamos en el capítulo 2. Capítulo 2
piense que es la relación, ¿verdad?, entre la esposa recién casada y su marido. Piense que es la relación entre Cristo y la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros, ¿verdad, hermanos? Entonces vea qué lindo. Exclama la esposa, exclama la iglesia: la voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. ¿Cuántos? Cantares 2:8. Cantares 2:8. La voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. He aquí él viene. ¿Cuántos lo esperan? ¿Cuántos esperan a Cristo? He aquí él viene. Viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo, al cervatillo. Él aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Esas son las palabras de Cristo a la iglesia. Amén, hermanos. Dios nos dice a la iglesia: para el Señor Jesucristo, su amada es la iglesia. Pagó un precio muy alto, derramó su sangre preciosa. Él le dice a la iglesia: levántate, amiga, amada, hermosa. Tan hermosa, hermanos, es la iglesia para el Señor, que dice que Él, al lavarla con su sangre preciosa, Él la ve sin mancha y sin arruga. Alaban a Cristo. Hermosa mía, levántate. Si le dice que se levante, ¿cómo estaba? Acostada, dormida. Todavía le dice: y aquí pasó el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, se oye la tórtola, la higuera echada en sus... Es decir, pasó la lluvia, pasó la época de estar encerrado, pasó la época de estar durmiendo, hay flores, está el sol, es una belleza maravillosa. Dice que el esposo entre las celosías, por la ventana, la ve, le habla, la llama. Pero ¿qué pasó? Verso 16. Mi amado es mío y yo suya, dice ella. Él apacienta entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío. ¿Qué le está diciendo? Es muy temprano. Es muy temprano. Hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío. Déjame dormir un poco más. No me despiertes todavía. Yo te amo, pero tengo mucho sueño. Mi cuerpo no me responde. Pero vea qué triste lo que sucedió en el capítulo 3, verso 1. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije: me levantaré ahora sí. Me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles, por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Lo busqué. Hermanos, no queremos eso para nuestras vidas, ¿verdad que no? Hermanos, el Señor se asoma por las celosías, el Señor nos ve, el Señor nos llama, el Señor nos dice: despiértate, he aquí yo vengo pronto, vengo sobre los montes, vengo sobre los valles, vengo pronto a llevar a mi amada. Oh esposa mía, oh iglesia mía, que derramé mi sangre por usted, despiértate, iglesia. ¿Y qué sigue haciendo el creyente en la iglesia? Durmiendo. En el capítulo 5 vuelve a repetir la escena, vuelve a repetir el cuadro.
capítulo 5, versículo 2. Yo, ¿qué dice? Como que muy dormilona, ¿verdad? Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama y me dice: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Qué lindo que la trata, ¿verdad? Qué lindo que trata el Señor a su iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí tenemos que aprender los hombres, ¿verdad? Tenemos que aprender los hombres el trato con nuestras esposas, ¿verdad? A veces lo que decimos es vieja mía, ¿verdad? Pero aquí no, ¿verdad? Dice: hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Mi cabeza, oiga lo que dice el Señor, Él está afuera. Mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? Me he lavado mis pies, ¿cómo lo he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Se parece a aquel cuadro, hermanos, de la iglesia en Apocalipsis, donde está la iglesia marchando, haciendo todas las cosas, pero el Señor está fuera de la iglesia, tocando. He aquí, yo estoy a la puerta. Si alguno abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero ¿cómo presenta Cristo en Apocalipsis? Hermano, lo presenta fuera de la iglesia. Lo presenta en la puerta. Déjenme entrar. Tengo bendiciones, tengo cosas especiales para la vida de ustedes. La iglesia es una pura fiesta, pero el Señor afuera, tocando. Y aquí está el Señor. Dice que se mojó con el rocío de la mañana, que estaba insistiendo, que la llamaba, que metió la mano por la celosía y que la llamó. Y ella estaba entre dormida y despierta. Oía la voz del Señor, dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Oía la voz del Señor. Se le hacía un puño el corazón, pero aún así prefería seguir envuelta en las cobijas. De un momento a otro, dice el verso 5: yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra me corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar se salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Qué cuadro más tremendo, hermanos. Hermanos, así está el Señor con la iglesia. Así está el Señor llamando a los creyentes. Así está el Señor, hermanos, llamando a sus hijos. Y Dios ha permitido este tiempo de prueba. Dios ha permitido este tiempo de epidemia. Hermanos, Dios lo ha permitido para que entendamos que no se trata de jugar de cristianos, que no se trata de jugar de iglesia. Pero ¿qué ha pasado? Es la voz del Señor llamando a su iglesia. Pero ¿qué ha pasado? La iglesia está adormecida. La iglesia no quiere reaccionar. La iglesia está muy cómoda en sus casas. Y el Señor llamando y diciendo: amada mía, esposa mía, he aquí, yo vengo pronto. Alístate, despiértate y te alumbraré. Hermanos, qué triste es que cuando muchos quieran buscar al Señor ya no lo hagan. Es triste, pero es una posibilidad. Y el pasaje que quiero comentar en el Nuevo Testamento se encuentra en Mateo capítulo 25. Es igual de dramático. Mateo
capítulo 25. ¿Lo tienen? Escuche, porque dice, el reino de Dios es así. El reino de Dios será semejante a 10 vírgenes. Mateo 25, ¿están ahí en el verso 1? El reino de Dios es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. No era que el esposo se estaba casando con 10 vírgenes, ¿verdad? Sino que estas 10 vírgenes eran las acompañantes de la esposa. Y esta es una parábola, lo cual significa que es algo que se cuenta para ilustrar una verdad. Las parábolas no es para interpretarlas punto por punto, coma por coma, detalle por detalle. Las parábolas tienen una verdad central. Y la mayor parte de las parábolas dicen cuál es la verdad, cuál es se me olvidó la palabra que se usa cuando... La moraleja, gracias. ¿Cuál es la moraleja, verdad? Entonces el Señor les cuenta esto. Las 10 vírgenes eran las 10 damas de honor, las 10 mejores amigas de la esposa, que tenían el privilegio de entrar cuando el esposo venía. Cuando el esposo venía, hermanos, ellas tenían el privilegio de entrar a las bodas con él. Ok. Entonces dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Era la costumbre. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Esas lámparas trabajaban con aceite. Y tardándose el esposo, yo quiero que note primero, hermano, estas 10 vírgenes representan a la iglesia del Señor. ¿A qué representan? Y dice que en la iglesia del Señor hay creyentes insensatos y creyentes sensatos. Aquí, ¿cuáles dice que son los creyentes insensatos? A ver. Los que no tomaron aceite, porque las lámparas trabajaban con aceite. Las que no tomaron aceite les dio pereza, no se prepararon. Y las sensatas o prudentes, ¿cuáles eran? Las que llevaban el aceite, la lámpara estaban listas. Sin embargo, nos muestra una realidad espiritual. Vea lo que sucedió tanto a las sensatas como a las insensatas. Verso 5. Y tardándose el esposo, ¿qué sucedió? Cabecearon todos y se durmieron. Hermanos, la iglesia está dormida. La iglesia cabecea. No me refiero a la congregación, me refiero a la iglesia del Señor en general. La iglesia, estamos, hermanos, a las puertas de la venida del Señor. Estamos experimentando cosas que no se han dado nunca antes en la historia de la humanidad. La iglesia está dormida. Es como si no se tratara de ellos. Aún los cristianos, hermanos, que más tratan de prepararse y de estar listos y que tienen temor de Dios, están cabeceando y durmiendo. Verso 6. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Se acuerdan Cantares? ¿Qué decían Cantares? He aquí, él viene. Y ahora aquí se oye un clamor a medianoche. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hermanos, el único que habla acerca de Cristo a la iglesia es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos habla por la palabra, por la predicación. En esta mañana el Espíritu Santo te está hablando, amado hermano. Los que lo están viendo en casa, el Espíritu Santo les está hablando. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Despiértense porque todos están cabeceando y durmiendo. Es lo que dice la parábola.
Gracias a Dios, ¿verdad? Porque el verso 7 dice: todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan ustedes a los que venden y compren para ustedes mismas. ¿Y qué hora era? A medianoche. ¿Quién les va a vender aceite a medianoche? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Bendito sea el Señor. Hermanos, si en esta mañana reaccionamos a la voz del Espíritu Santo que nos está diciendo: despertémonos, y nos sacudimos del letargo, del adormecimiento, nos preparamos para encontrarnos con el Señor Jesucristo. Alaban al Señor. Pero vea qué triste la realidad de los otros creyentes. Después vino también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: no os conozco. No os conozco. Y aquí la moraleja: velad pues, velad, no estés dormidos, no permitas ese espíritu de estupor en tu vida, no te dejes a dormir, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad y orad. Esa es, hermanos, la moraleja. Debemos de estar despiertos, debemos de estar preparados, y si estamos un poco adormecidos, que el Espíritu Santo en esta mañana quite el embotamiento, que el Espíritu Santo en esta mañana, a través de la palabra de Dios, quite ese espíritu insensible, que el Espíritu Santo en esta mañana quite, hermanos, el aturdimiento, quite la apatía, quite el enfriamiento, quite la pasividad, quite el letargo, que todo eso es sinónimo de estar dormido. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, créanme que tuve un quebrantamiento profundo cuando Dios me empezó a dar este mensaje. Muy profundo. Muy profundo. Hermanos, nosotros debemos de entender que el adormecimiento no es algo que aparece, el adormecimiento espiritual no es algo que aparece repentinamente de la noche a la mañana. Es algo, hermanos, que se empieza a meter sigilosamente en nuestra vida. Poquito a poquito se empieza a meter esa apatía, poquito a poquito se empieza a meter ese adormecimiento, hermanos. Paso a pasos lentos y graduales, hasta que nos damos cuenta que estamos en un declive espiritual y a veces muertos espiritualmente. Hermanos, por adormecimiento entendemos un debilitamiento total de la vida espiritual, un debilitamiento de la vida espiritual. Como les decía, esto empieza a desarrollarse de una manera discreta, paulatina, silenciosa, inadvertida. ¿Y qué pasa? Poco a poco vamos cediendo terreno. No nos vamos dando cuenta, pero poco a poco vamos cediendo terreno, hermanos. Poco a poco vamos perdiendo, hermanos, la capacidad de reacción. Poco a poco, hermanos, vamos perdiendo la sensibilidad espiritual. Nos vamos adormeciendo y vamos perdiendo la sensibilidad espiritual. Hay creyentes, hermanos, que si se derrama el Espíritu Santo de una forma especial y baña toda la iglesia, pasa por encima de ellos y ni siquiera se percataron lo que sucedió en la iglesia, porque para ellos pasa inadvertidos, porque están adormecidos espiritualmente, hermanos. ¿Sabe cómo es esto? Como el caso de Sansón. Sansón empezó a jugar con el pecado, todos lo sabemos, pero, hermanos, la estrategia final fue la del enemigo usando a Dalila. ¿Y qué era lo que sucedía siempre con Sansón y Dalila?
Cuando venían los enemigos a sorprenderlos, ¿cómo se encontraba Sansón? Dormido. ¿Por qué estaba dormido? Lo tenía acurrucado Dalila, le hacía cariño y lo dormía. Y de un momento a otro lo despertaba y le decía: Sansón, Sansón, vienen los enemigos. Y Dalila lo tenía amarrado. Dice que primero lo había amarrado con unos juncos, porque él jugaba con las cosas de Dios. Empezó a jugar y le dice: si me amarras con unos juncos verdes, frescos. Y Sansón se despierta, ¿verdad? Y rompe los juncos. Otra vez Dalila lo vuelve más adelante, ¿verdad?, a adormecer en su regazo. Pero esta vez lo habían atado con cuerdas. Vea cómo va aumentando, ¿verdad? Vea, hermanos, ese es el proceso de la persona que está adormecida espiritualmente. Empieza a jugar con Dios. No se da cuenta, no se apercibe, pero cada vez va metiéndose en pecadillos y pecados más grandes y pecados más grandes y pecados más grandes. Primero eran unos juncos, después eran unos mecates, y él los rompe. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios todavía estaba en él. Y luego Dalila lo vuelve a adormecer. Mire, hermanos, el regazo del diablo es tremendo. El regazo del diablo tiene dormido a los creyentes. Venga, mi chiquito. Así tiene el diablo a muchos creyentes, hermanos. Tiene una mano excelente para dormir. Sálgase del regazo del diablo, hermano. Sálgase del regazo del diablo. ¿Dicen amén? Amén. Después, hermano, lo vuelve a adormecer con cadenas. Él rompe las cadenas. Pero lo más triste, hermanos, es que la última vez que lo adormece, dice, Sansón no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios ya se había alejado de él. Sansón, despiértate. No tenía fuerza. Dice la Biblia que lo ataron con cadenas, le sacaron los ojos y sirvió de juguete del diablo. ¿Pero dónde comenzó? En el regazo de Dalila, adormeciéndose. Y ese adormecimiento lo llevó, hermanos, a jugar con Dios. Hermanos, este tema que estoy hablando en esta mañana no es jugando, hermanos. ¿Qué pasa con el cristiano que está adormecido? Alguien le exhorta, alguien le habla y se engaña a sí mismo, dice: todo está bien. No se preocupe, hermano, todo está bien. Hermano, pero tiene mucho tiempo no venir a la congregación. Tranquilo, hermano, todo está bien. Así me han respondido. Tranquilo, hermano, todo está bien. ¿Qué decía Sansón? Todo está bien. Yo me despierto y no hay problema, todo está bien. Pero no todo está bien. Cuando se dio cuenta el Espíritu de Dios, hermanos, ya no estaba en él. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, muchos cristianos adormecidos pueden incluso seguir sirviendo al Señor, estar involucrados en la obra de Dios, trabajar incluso sacrificialmente para Dios, pero lo que están haciendo para Dios se les ha convertido en una carga. Lo sienten como una carga, lo sienten como algo pesado, y con ese letargo, con ese adormecimiento, hacen las cosas por el Señor como una gran carga. Si ese es el caso en algunos, hermanos, eso es una de las características del adormecimiento, del espíritu de estupor. Y sabe que esto fue lo que le llegó a suceder a Moisés. Moisés llegó un momento, hermanos, en que parecía que estaban jugando ping-pong, Dios y él, ¿verdad? El Señor le decía: saca tu pueblo. Y Moisés le contestaba: mi pueblo es tuyo. Y si no sé si usted lo ha leído en la escritura, mi pueblo, no es mi pueblo, Señor, es el tuyo. Moisés, que haga esto. El Señor: tenga cuidado con su nombre, ¿qué van a decir de usted?
que usted no cuidó a su pueblo, y estaban, hermanos, jugando ping pong, Dios y Moisés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Moisés ya estaba cargado. Ya estaba cargado. Y llegó un momento, hermanos, y esto sucedía, que eso lleva a la amargura. Y además un pueblo tan cabezón, tan desobediente, dice el libro de los Salmos, que le llegaron a amargar el alma a Moisés. ¿Y qué pasó? En una ocasión, cuando ya Moisés había hecho brotar agua de la roca, en una ocasión, pero ahora le dice Dios: no vas a golpear la roca, háblale, y la roca dará agua. Y si usted lee bien, dice que Moisés cogió, hermanos, la vara y le dice: pueblo desobediente, rebelde, cabeza dura, y ¡pah! Le dio a la roca, ¿verdad? Sacó todo lo que tenía dentro. Y sí, salió el agua por la misericordia de Dios para el pueblo. Pero Dios le dijo: Moisés, no entras a la tierra prometida. Pero Señor, te dejaste amargar, te adormeciste, te decaíste, dejaste que el pueblo te amargara. La obra se convirtió en una carga para ti. No entres a la tierra prometida. Hermanos, y qué triste, porque cuando llegan a la orilla de la tierra prometida, Dios le dice: sube al monte, mira toda la tierra prometida. Y Moisés le dice: Señor, por favor, déjame entrar. Y Dios le dice: se acabó, no se hable más del asunto. Así le dice Dios, si usted lo lee: se acabó, no hables más del asunto. El que entra es Josué. Hermanos, el adormecimiento nos lleva a perder grandes cosas de Dios, grandes recompensas de Dios. Dios no quiere que usted esté adormecido, hermanos. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Lo más tremendo es que esto es reversible, esto tiene remedio. Si usted escucha la voz de Dios, si usted escucha la voz de Dios en esta mañana, hermanos, esto puede tener remedio. Puede tener remedio. Una de las formas, hermanos, en que nosotros podemos detectar que estamos adormecidos espiritualmente en nuestras vidas, hermanos, es que no tenemos el quebranto cuando leemos la Biblia. Cuando venimos a las Escrituras y leemos las Escrituras, no tenemos quebranto, empezamos a bostezar. Si alguien nos pregunta qué leyó, no sabemos ni qué leímos. Adormecimiento espiritual en nuestras vidas, hermanos. Se pierde el deleite espiritual. Ya un canto, la alabanza, la adoración, ya no nos causa casi nada. No hay deleite espiritual. La oración se convierte en una carga, se vuelve difícil orar o está totalmente ausente de nuestras vidas. Y se vuelven livianas, nos damos ciertas licencias de cosas que no son agradables al Señor, hermanos. Hermanos, el Señor recompensa la búsqueda diligente. Cuando nosotros buscamos diligentemente al Señor y acudimos a Él en oración, Él nos restaura y quita esa somnolencia y nos aviva con el Espíritu Santo. Eso es posible para usted en esta mañana. 3 cosas son importantes. Número 1, que usted considere el verdadero estado de su alma. Que usted se deje juzgar por el Espíritu Santo en esta mañana. Que usted reconozca cuál es su condición esta mañana. Ay, Señor, sí, he estado adormecido. Eso es lo primero, reconocer. Si no reconocemos nuestro estado espiritual, si decimos como Sansón: tranquilo, pastor, todo está bien. Segundo, hermanos, que lo que es escondido al pastor, a los amigos, a la familia, usted lo sabe y Dios también. Usted debe ser consciente de eso. Yo puedo esconder mi adormecimiento ante el pastor, puedo esconder mi adormecimiento ante mi familia, puedo esconder mi adormecimiento ante los demás, pero Dios y yo sabemos cómo estamos. Amén. Y lo tercero, debes enfrentarte a Dios, que no mira las apariencias.
Debes venir a Dios con espíritu quebrantado. Deben de venir a Dios con humildad, diciéndole: Señor, yo no quiero ser como la mujer de Cantares. Señor, yo no quiero, Señor, ser como las vírgenes, Señor, insensatas. Y aún hasta las sensatas que cabecearon y durmieron. No quiero ser así. Algo muy importante, hermanos. Usted debe pensar cuál es la causa de este adormecimiento. ¿Sabe que en lo físico el adormecimiento tiene muchas causas? Cuando uno está padeciendo de somnolencia y siente esa somnolencia tremenda, ¿verdad? Y dice uno: qué raro, ¿verdad? Hay muchas causas. A veces una persona va donde el doctor y le dice: es que es una somnolencia que casi no me puedo mantener en pie. Y resulta que tenía anemia. Resulta que tenía el azúcar alta. Resulta que la tiroides no le estaba funcionando bien. Hay causas. Resulta que tal vez estaba entrando en una depresión. En lo espiritual, hermanos, también hay causas, hermanos. Hay causas para el adormecimiento espiritual, hermanos. Hay causas. Una es el amor al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Hermanos, el amor a las cosas del mundo es como algo que nos adormece, es como algo, hermanos, que nos idiotiza, perdone la palabra, es algo que nos hipnotiza y vamos dejando al Señor porque nos hemos dejado seducir por el magnetismo de las cosas del mundo que no son agradables al Señor. La segunda es la codicia. La Biblia habla mucho, hermanos, de la codicia y la ambición, ¿verdad? Habla, hermanos, que cuando codiciamos lo que otros tienen, cuando estamos en una codicia, cuando estamos en una ambición, hermanos, entramos en un adormecimiento espiritual y vamos dejando las cosas del Señor. Y la tercera, hermanos, es las amistades. Las malas amistades, dice la Biblia, corrompen las buenas costumbres. ¿Ha visto usted cómo lo ha visto en su vida? No, tal vez no le ha pasado personalmente, pero lo ha visto quizás en uno de sus familiares, en uno de sus hijos. Cómo de un momento a otro se hacen de una amistad, y esa amistad, hermanos, es como si lo idiotizaran. Ni siquiera es una relación de noviazgo, es una amistad, hermano, que hace como que le cubra un manto de somnolencia. Y esa persona lo va dejando de las cosas de Dios, lo va durmiendo de las cosas de Dios. Y va a ir a la iglesia: no, es que quedé bien con fulanita, y va a ir a tal cosa, no, es que... Y poco a poco es como Dalila, ¿verdad? Con malas amistades, que tiene oídos para oír. El descuido es otra causa. El descuido. La persona en lo físico, si se descuida en la alimentación, cae en anemia, le da somnolencia. Si se descuida en su vida, le puede dar diabetes, y entonces da somnolencia. Sé lo que es eso personalmente. Y podríamos citar otras muchas causas, pero en lo espiritual el descuido, hermanos, el descuido adormece. ¿Cuántos tienen jardín? ¿Qué pasa cuando lo descuidan? Sale toda clase de malezas, ¿verdad? Hasta un león que sale ahí, ¿verdad? Brota la maleza, y uno dice: ¿pero de dónde salió? Así es la vida espiritual, hermanos. La descuidamos, unos pocos días descuidamos la vida espiritual y sale toda clase de malezas en nuestra vida. Brota, hermanos, el yo, el hombre carnal se sale, hermanos. Hay un adormecimiento de la vida espiritual. No he vuelto a ver unas hierbitas que había antes por todo lugar, se llamaban dormilonas. Yo creo que ahora las hacen hasta en té, ¿verdad? Dormilona. Y yo recuerdo que era muy llamativo, ¿verdad?, pasar tocándolas, porque donde usted las tocaba se contraían, ¿verdad? Yo pienso que eso es lo que está haciendo el diablo con la iglesia, con los creyentes.
los creyentes. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Voy a compartirle algo interesante. La última causa, hermanos, pueden haber muchas, pero la última causa, hermanos, del adormecimiento, de ese debilitamiento espiritual es el pecado. El pecado que no hemos arreglado, que no hemos confesado al Señor. Vaya a 1 Corintios 11, 29 y 30. Y no se preocupe, voy terminando. 1 Corintios 11, 29 y 30. ¿Lo tienen? Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, las personas que vienen a participar, está hablando de la cena del Señor, las personas que participan de la cena del Señor, y en lugar de ser un momento de regocijo, de limpieza, vienen con pecados terribles en su vida, no confesados. No confesados. Dice, verso 30, vea lo que ocasiona ese pecado. Por lo cual hay muchos que, ¿y qué más? Y debilitados. Me puse a estudiar, hermanos, esa palabra debilitados, y me puse a estudiarla en unos comentarios de la palabra en griego, lo que significa, y oiga lo que significa debilitados. Significa adormecidos, aquejados por una debilidad personal que se traduce en una indisposición tan grande que les retienen sus casas y no pueden asistir a las reuniones de la iglesia. Hermanos, yo me quedé con la boca abierta cuando vi lo que significa eso en griego. Debilitados, se lo voy a repetir. Adormecidos, aquejados por una debilidad personal y espiritual, una indisposición que les retiene en sus casas y que les impide asistir a las reuniones. ¿Qué le parece? Hermano que me está viendo en su casa, tal vez no pudo venir por alguna razón especial y poderosa, pero si no es así, piense si ese debilitamiento no tiene atrapada su vida. Piense si ese adormecimiento no tiene atrapado su vida. Es un debilitamiento que le da una indisposición tal que no le permite venir a la iglesia. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Termino, hermanos, con dos pasajes. 1 Tesalonicenses 5:6. Primero Tesalonicenses 5:6. ¿Qué dice? ¿Lo tienen? 1 Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque, hermanos, ese adormecimiento es casi como una borrachera. Como la persona que está embriagada y no responde. Miren, no responde, está embriagada. Es un embotamiento. Dice, no durmamos como los demás. Hermano, no duermas como los demás espiritualmente. No duermas, hermano, como los demás.
Dice, si no, velemos y seamos sobrios. Seamos sobrios. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con este versículo. Romanos capítulo 13. Libro de Romanos capítulo 13. Versículo 11. ¿Lo tienen? Y esto, Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuántos alaban a Dios? Conociendo el tiempo. Hermano, por favor, en el nombre de Jesús, abra los ojos, conozca los tiempos que estamos viviendo, sepa discernir los tiempos que nos ha tocado vivir. Y conociendo el tiempo, dice, es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Qué dice? Es ya. La hora es ya. La hora es ya. Ya es la hora de levantarnos, hermanos, del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, porque está más cerca de nosotros la venida de Cristo que cuando creímos. Es lo que está diciendo, porque está hablando de la consumación de la salvación, hermano. Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, pero la consumación de nuestra salvación es cuando estemos con Cristo en las bodas del Cordero. Alaban al Señor. El tiempo es ya, no mañana, hermanos, no más tarde, no en la noche. El tiempo es ya, de levantarse del sueño, de escuchar la voz del amado, de no dejar que Él se vaya de tu vida. He tenido muchos amigos, hermanos, muy queridos, muy consagrados al Señor, a los cuales en algún momento les llegó este decaimiento, este debilitamiento, este adormecimiento. Y cuando he hablado con ellos o hablé con ellos, siempre su respuesta fue: más adelante, ahorita lo hago, ahorita arreglo cuentas con el Señor, ahorita me levanto. Y uno de ellos un día me dijo: ¿sabe qué me ha pasado? Que ahora, aunque quiero, no puedo. Lo deseo y no puedo. Y eso es algo espiritual. Es que el Señor se va. Es que pasa lo de Sansón, el espíritu se aparta. Es que el Señor se cansó de meter las manos por la celosía y decir: amado, ábreme la puerta, ábreme la puerta. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Eres tú quien en esta mañana nos ha salvado. Es tu palabra, Señor, que nos anima, la que nos consuela y la que nos exhorta también, Señor. Señor, avívanos, Señor, avívanos. Saca la iglesia de este letargo, Señor. Saca la iglesia de este adormecimiento en el que se encuentra, Señor. Nuestra congregación y todas las congregaciones, Señor, porque, Señor, escucho los comentarios de otros pastores también, Señor. Señor, que no te dejemos esperando. Señor, que no sigamos allá letargados escuchando tu voz. Sí, Señor, ahorita, Señor, ya casi, ya luego. Y cuando abramos la puerta sea demasiado tarde, Señor. No queremos que sea demasiado tarde para nosotros. No queremos, Señor, que tú permitas que nuestro corazón se endurezca. Lo peor que nos puede pasar, Señor, es que usted se haga a un lado, Señor. Es que su espíritu se ofenda, se contriste, se haga a un lado.
y nos deje seguir nuestro camino. Eso es lo peor que nos puede pasar. Señor, por eso en esta mañana nos estás hablando, por eso en esta mañana nos estás animando, nos estás exhortando. Cuerdas de amor has tirado sobre nosotros, Señor, y nos has dicho: despiértate, iglesia, despiértate y te alumbrará Cristo. Señor, alúmbranos. Alúmbranos con tu palabra en esta mañana, alúmbranos con tu Espíritu Santo en esta mañana. Se vaya todo letargo, Señor. Si esa es su condición, reconózcala ante el Señor, reconózcala. Dile: Señor, quita este letargo encima mío, quita este espíritu de estupor, quita, Señor, este adormecimiento, quita, Señor, esta vida religiosa, Señor. Señor, visítame en esta mañana con el poder de tu Espíritu Santo. Rompe las cadenas, rompe las ataduras, Señor. Libértame, Señor. Perdóname, no me he dado cuenta, Señor, que voy en declive, que voy, en lugar de subir, voy descendiendo, y no me he dado cuenta. Hasta hoy me has hablado por tu Espíritu, Señor. Perdóname si me he dejado acariciar por la mano del enemigo. Perdóname si me he dormido en su regazo. Señor, yo quiero que tu palabra me vuelva a conmover, que cuando lea tu palabra me quebrante el corazón, me sienta juzgado por tu palabra. Quiero, Señor, volver a experimentar, Señor, quebranto cuando oigo coritos y canciones cristianas, que de nuevo se conmueva mi alma cuando te alabo. Quiero, Señor, que de nuevo se estremezca mi corazón cuando veo a la gente tirada en la calle, cuando veo a los drogadictos, cuando veo a los alcohólicos, Señor, cuando veo a la gente perdida, Señor. Que no esté yo adormecido y que ya nada importe para mí, Señor, que se quebrante, Señor, mi corazón cuando veo esto, Señor. Señor, despiértame, despiértanos, Señor, despiértanos, Señor. Que no estemos en un momento, Señor, en que vamos abrazando las cosas del mundo y vamos aceptando la filosofía del mundo y vamos, Señor, abrazando y viendo como normal lo que el mundo quiere que veamos como normal, y es ofensivo, repugnante y abominable delante de tus ojos, Señor. Despiértanos, Señor, si estamos dormidos. Despiértanos a orar por nuestra familia que no te conoce. Despiértanos a orar, Señor, a quien tienen ellos y no a nosotros, Señor, para que oren por ellos. Señor, nos salvaste en nuestras familias para que la luz entrara a esas familias por alguna parte, por medio de nosotros. Despiértanos. Haznos entender, Señor, que cuando nos atacan, que cuando nos hieren, no son cosas personales, Señor. Es que no te tienen a ti, Señor. Es que no te tienen a ti, Señor. Despiértanos para no caer en el mismo juego, Señor. Espíritu Santo, tú estás aquí en esta mañana, Señor. Oh, Señor, la vaya seria, canta. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven en esta mañana. Fortalece al que está debilitado, Señor. Da nuevas fuerzas al que ya no tiene ninguna, Señor. Llena con tu Espíritu Santo de una manera sobrenatural y poderosa a cada hermano y cada hermana que está en esta mañana, en este lugar. Señor, quita el manto de sudor, quita el manto de estupor, quita el manto, Señor, de adormecimiento. Quítalo en el nombre de Jesús. Quítalo, quita el velo. Que salgamos de aquí con una frescura espiritual. Que salgamos de aquí, Señor, temblando, Señor. Que salgamos de aquí avivados, Señor. Que salgamos de aquí dispuestos a decir: no permito más esto en mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Siga en oración, el Espíritu de Dios está aquí esta mañana. Voy a pedirle a mi hermano Jorge que pase, por favor, nos ministre un momentito con un himno suavecito. Aleluya, Dios está aquí, Señor.
Gracias, Señor. Nuestro corazón, Señor, viene a cuentas contigo, Señor. Nuestro corazón viene a cuentas contigo, Señor. Oh, Señor, te alabo y gracias, Señor. Gracias, Jesús de mi alma. Gracias, Jesús de mi vida. Deje que el Espíritu le quebrante. Deje que el Espíritu saque lo que hay dentro de usted. Aleluya. Deje que el Espíritu Santo quite la dureza del corazón. Quizás usted se ha endurecido por mucho sufrimiento. Aleluya. Y el Señor quiere en esta mañana volver a suavizar su corazón. Quiere avivarle, quiere darle su espíritu. Quiere que sea un creyente de los que viven el primer amor, de los que le dicen sí pasa, Señor, de los que le abren de inmediato, Señor, no estés más afuera, Señor, yo no quiero estar más dormido, quiero estar velando, 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 porque tú en cualquier momento regresas por tu pueblo, Señor, y yo quiero estar listo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dígaselo con todas sus fuerzas al Señor. Señor Jesús, gracias, Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús.